El día de hoy, pues lunes, iniciando la semana, espero que se encuentren muy bien. Vamos a tocar un tema con el doctor Gonzalo Gutiérrez Vázquez, cardiólogo. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes otra vez Qué aquí. bueno. Sí, ya es la segunda emisión. Ya Así vamos a, es. ya vamos a tocar un poquito más de temas enfocados a temas de cardiología. La vez pasada tuvimos un live con el doctor Pablo Félix, que Así fue es, ahí muy como interesante. que una relación del corazón roto, ¿no? Del síndrome de corazón roto. Fue ahí Sí, con los como que manejos del dolor y todo todo esto. eso. Sí, ahorita en el tema que vamos a tocar es infarto miocardio, si no me equivoco. Sí, los infartos del corazón. Ujú. ¿Tienen algo que ver con el tema de la cápsula pasada o va relacionado? Pues ya sería un tema aparte, Sí, sí, un tema aparte. ok, pues empezamos. Ahora sí que si gusta presentarse antes de iniciar, cuál es su especialidad, dónde estudió, un pequeño resumen de quién es usted. Ok, yo soy el doctor Gonzalo Gutiérrez, soy cardiólogo clínico, estoy aquí en la ciudad de Monterrey, me encuentro en Centro Médico AVE, en el piso 3, y pues me dedico principalmente al cuidado de las enfermedades del corazón, salud cardiovascular. Ok, y justamente hablando de eso, iniciando con la pregunta base, creo, ¿cuál es ahorita en el tema, qué es un microcardio? O sea, ¿qué es un infarto, es un síntoma de un preinfarto, o es una enfermedad muy independiente de? Ok, el infarto del miocardio hace referencia al infarto del músculo cardíaco, al infarto del corazón, Ujú. ¿sí? El infarto lo podemos ver que hay infartos cerebrales, por ejemplo, hay infartos de otros músculos y infarto del corazón propiamente. Entonces, Ok. cuando se infarta el corazón, esto se da porque hay una arteria que por lo general hubo formación de placas de grasa o ateroma, así le llamamos, y estas placas se van a romper, eh, se forma un trombo y se obstruye la circulación en esa zona del corazón. Entonces se va a morir Ujú. este pedazo del corazón si nosotros no hacemos un tratamiento para poderlo destapar. Ahorita mencionó que es infarto cerebral también, o sea, específicamente es el infarto o la muerte, se puede decir, de un músculo, ¿no? Así es. Ok. Entonces, Cuando se específicamente va el corazón. muere Ujú. un territorio de algún músculo o algún órgano Ok. por una arteria que se obstruye, es cuando decimos que hay un infarto. Y puede haber infarto en múltiples territorios del cuerpo, pero aquí el caso pues es del Del corazón. corazón. Del Así es. corazón, por una vez que se tapa una arteria, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos, como, no sé, como paciente o la persona que está padeciendo el dolor para reaccionar en el momento, ¿no? O que no llegue a pasar o que no llegue a un nivel de infarto. Cuando hay un infarto es bien importante los primeros 30 minutos, 60 Ujú. minutos hacer algo porque son el tiempo que tenemos para destapar la arteria y que sobrevive ese músculo cardíaco. Conforme van pasando las horas, entre más tardamos, es mucho más difícil de recuperar la función de ese músculo, se van muriendo las células del corazón. Ya cuando pasan más de 6 12 horas, prácticamente imposible recuperarlo. ¿Sí? Ok. Entonces es muy importante, le decimos la hora dorada, La verdad, sí, ok. los primeros 30 60 minutos, porque en ese tiempo si llega el paciente al hospital con un infarto, se trata y ya sea con medicamento para trombolizar Ujú. y destruir el coágulo o con un cateterismo, cualquiera de las dos opciones es mucho más efectiva en la primera hora y podemos recuperar al paciente en una gran medida, ¿sí? Ya Ok. cuando pasa más de una hora es cada vez más difícil y el pronóstico va empeorando. Y el riesgo es más alto, ¿no? El riesgo es más alto y si sobrevive las secuelas son mayores. A veces, digo, no, a mí no me ha tocado estar en una situación como tal de ver una persona o estar así, pero quizá he escuchado, o a lo mejor se han visto que en videos ocasionales, que hay que darle espacio a la persona, o en la situación como tal que la persona está sintiendo el dolor, digo, visualmente la persona siente el dolor y se desvanece, etcétera, pero ¿qué podemos hacer nosotros los familiares o las personas que están rodeando para entender la situación o poder diferenciar en qué es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos apoyar a la persona ahí? Cuando una persona empieza con síntomas Ujú. de infarto, que los síntomas más comunes serían el dolor en el pecho, Ok. un dolor
como si fuera opresión en el pecho, como si le estuvieran aplastando. Se puede correr al brazo izquierdo y también al brazo derecho, se puede correr al cuello y esos son los síntomas típicos. Hay síntomas un poquito menos Ujú, típicos que pueden variar, que puede ser dolor abdominal, náuseas, sudoración, sudor frío, ujú. sensación de que se están muriendo, falta de aire. Todos estos síntomas, cuando una persona comienza con ellos, lo más importante como familiar o como amigo, compañero de esa persona, es llevarlo a un lugar de atención médica, a una sala de urgencias, Ok. lo más pronto posible, nada más. Sí, ahí lo principal es ayudarlo a llegar a urgencias lo antes posible. O sea, no simplemente apoyarlo no sé, a veces hay personas que reaccionan o que le dan espacio y dejan ahí hasta que la persona se intente recuperar. O sea, aquí la acción es inmediata, ¿no? Sí, aquí si fuera, si tuviéramos una persona con un ataque de pánico, por ejemplo, Ujú. un ataque de ansiedad, que los síntomas a veces se pueden confundir, Sí, sí, es a ya lo que iba yo ahorita platicamos a eso. comentarle también. Bueno, ahí sí pudiera ser tal vez darle espacio a la persona, pero si el caso es de que realmente sea un infarto, Ujú. entonces hay que actuar rápido y llevarlo a urgencias. Pero el ataque de pánico, digo, yo personalmente a veces tuve una sensación, me parece que no sé si te platiqué anteriormente, y la sensación es, o sea, cómo uno puede diferenciar de ese tipo de, no sé, de Bueno, síntomas. sí, aquí tendría mucho que ver los factores de riesgo de la persona. ¿Ok? No es igual una persona joven a Ujú, una persona de un poco más edad, más de 40 años, ujú. más de 50 años, mujeres, que tiene diabetes, que tiene sobrepeso, obesidad, que fuma, que tiene hipertensión, que tiene enfermedades del colesterol. Todos estos factores de riesgo hace que sea todavía más probable que esos síntomas Padezca. sean de un infarto. Ok. Y en cualquier caso, lo mejor, si hay duda por los síntomas que se confundan sobre dolor en el pecho, es mejor ir, revisarlo en un servicio de urgencias, que se le tome un electrocardiograma y ver lo que está pasando y estudios de sangre. Si se descarta el diagnóstico de infarto, entonces ya podemos pensar en otras cosas más Como un simples ataque de como ansiedad o un ataque de ansiedad, pánico. como tal vez dolor del esófago, otras cosas. Yo tengo una duda, que quizá a lo mejor no me quiero salir del tema, pero ¿por qué el cuerpo reacciona de esa manera cuando, o sea, tanto como con algún tipo de infarto o con el ataque de ansiedad o el ataque de pánico, porque nuestro cuerpo reacciona de esa manera a expedir, o sea, dolor tanto físico? Lo que puede ser parecido entre un ataque de ansiedad y un infarto en los síntomas es que en el ataque de ansiedad o de Ujú. pánico hay una liberación importante de adrenalina. Ok. Entonces también puede haber sudoración, también puede haber cierto malestar en el tórax, en el pecho, sentirse desesperado. Y estos síntomas sí pueden confundirse con algo que es cardíaco, ¿sí? Pero no podemos pensar de entrada y darlo por hecho que es solo ansiedad hasta no haber estudiado a la persona y quitado ese riesgo, descartado el riesgo más importante. Que es analizar los antecedentes que mencionó, ¿no? Los antecedentes y sobre todo si está con un cuadro clínico que es sugestivo de un infarto, pues sí mejor llevarlo, revisarlo y ver y descartar que no haya algo grave. Qué es lo que provoca principalmente que una persona tenga o desarrolle, o le pueda dar más bien, un ataque de miocardio? O Un sea, infarto. los factores que mencionó, pero qué es lo que lo detona en sí. Ah, bueno, que en el corazón hay arterias que le dan circulación al músculo, que le permiten bombear. Eh, Esas arterias con el paso de la vida se van obstruyendo, se va acumulando grasa, placas que le llamamos de ateroma, Ujú. y estas plaquitas cada vez se van haciendo más importantes. Esto va a depender de nuestros factores, de cómo nos cuidemos, de nuestro tipo, estilo de vida que llevemos, ejercicio, no fumar, mantener un buen peso, la alimentación, diabetes, hipertensión. Si tenemos estos hábitos o estas enfermedades, va a hacer
que las arterias se vayan tapando más rápido, ¿sí? Porque el colesterol se va pegando ahí a las paredes de las arterias, va tapándolas poco a poco y esto ya nos lleva hasta tener un infarto, hasta que las placas ya son grandes, obstruyen las arterias y terminan por romperse y formar un coágulo. Cuando se forma el coágulo, es ahí qué es lo que procede, digo, una vez que se revienta, tengo entendido, no estoy 100% seguro, que ya procede a otro tipo de enfermedad, ¿no? Cuando se forma un coágulo en esa arteria y obstruye ya completamente el paso de sangre por esa arteria, eh, lo que se tiene que hacer es destaparla rápidamente, porque ahí estamos con un infarto, está la persona cursando un infarto y lo que se necesita hacer es un cateterismo en donde se lleva una pequeña guía de metal que entra por la muñeca o por la ingle, se va subiendo hasta el corazón, se llega a la arteria, se cruza, se infla un balón y se destapa la arteria, se pone una mallita metálica para protegerla. Okay. Eso sería lo ideal. Si no tenemos eso a la mano, el cateterismo, entonces se utilizan medicamentos que llamamos trombolíticos, que es para deshacer el coágulo, Okay. y ya se recupera la circulación de la arteria. Ese es como que el tratamiento más efectivo o después, o que se tiene que hacer durante el infarto, ¿no? Post-infarto. Aquí el infarto como tal, ¿cuánto tiempo dura en el paciente? O no sé, ¿cuánto es el tiempo que no debe durar más bien? Bueno, un infarto agudo son las primeras horas, son las primeras 24, Okay. 48 horas. Eso es lo que decimos un infarto agudo, las primeras horas. Ya después de que pasan 48 horas, si el paciente no se trató y sobrevivió, ya hay que ver ahora sí que las consecuencias. Ya probablemente se haya muerto todo ese territorio del corazón. El corazón tiene varias partes y puede ser una parte lateral, puede Okay. ser una parte inferior, una parte anterior o una parte derecha. Okay. Entonces, alguna de estas partes, dependiendo de qué arteria fue, se muere ese pedazo del corazón y va a dejar pues complicaciones a largo plazo que ya hay que ir tratando y hay que ir manejando eh, en Sí, sí. días más adelante. Como por ejemplo, ¿qué complicaciones puede generar una vez que se muere una parte del corazón? Lo principal en las primeras horas son arritmias que hace que el paciente pueda tener algún desmayo, que pueda tener mareos o que pueda morir súbitamente. Entonces es bien importante que después de un infarto veamos si un paciente tiene arritmias, las descartemos porque una arritmia es como una falla eléctrica en donde si se mantiene por bastante tiempo y sobre todo después de un infarto, porque son arritmias malignas las que pueden presentarse, la persona puede morir. Entonces ahí es bien importante que detectemos esas arritmias y les demos tratamiento. Esa sería una. Y otra también importante es la insuficiencia cardíaca. Como un territorio del corazón ya no está vivo, pues no puede bombear lo mismo y empieza a tener dificultades para manejar la sangre, el corazón, se empieza a estancar en los pulmones, a haber falta de aire y esas ya son otras complicaciones que hay que tratar y evaluar. Y ahí cómo se puede apoyar al paciente para que, digo, obviamente la calidad o el estilo de vida cambia drásticamente, ¿no? Hay una serie de medicamentos que ayudan a que ese tejido del corazón que recibió mucho daño se recupere en alguna medida Okay. y que el tejido que ya murió, que no haga que el corazón crezca, que se recupere de la mejor manera posible, ¿sí? Okay. Hay medicamentos que pueden ayudarnos a eso y también pues una rehabilitación cardíaca. La persona se puede incluir en un grupo de rehabilitación donde va a empezar a hacer ejercicio poco a poco y de manera controlada y segura. Okay. Entonces digamos que es también parte de rehabilitación física y parte de tratamiento farmacológico, ¿no? Es También. como que la parte multidisciplinaria que tiene que llevar el paciente ahí. ¿Cuánto Así tiempo es es. en el aproximado en el que un paciente tiene o puede recuperarse ya posterior a un infarto? ¿O cómo es el procedimiento? ¿O es independiente de cada paciente?
¿Cómo es que lo manejan ahí? Depende mucho de qué tan grave haya sido el infarto. Si fue un infarto muy grande o si fue un infarto pequeño, va a depender de esto cuánto tiempo tarde en recuperarse o en rehabilitarse. Las primeras 2 semanas es como lo más riesgoso, el primer mes a 3 meses. Ya pasando 2 semanas el paciente ya empieza a hacer sus actividades, a salir, a caminar, puede empezar a ya reincorporarse a su vida. Y el periodo más riesgoso todavía son los primeros 3 meses. Ya después de 3 meses el riesgo va disminuyendo. Aquí le ha tocado a usted algún caso clínico que quizá pudiéramos, no sé, o como poder como ejemplo cómo es el proceso durante o quizá ya que una persona haya salido, pues, ¿cómo se puede decir? Ileso de un infarto. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pueden ser dos situaciones. Ok. Una, que la persona llegue con el infarto, llegue directamente con el Ujú. infarto, se le trate, o que esté a punto de infartarse, se detecte que tiene las arterias tapadas y se logren destapar las arterias, ya sea una, dos o tres O sea, arterias. antes del infarto se puede todavía, no sé, frenar, evitar, si el paciente llega a Sí tiempo. se puede detectar antes de que tenga un infarto. Hay personas que empiezan con molestias, que todavía esas arterias ya están tapadas, pero no han llegado a infartarse. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes ya de muchos años, 20 años con diabetes, sus arterias seguramente ya se fueron tapando. Entonces, esa persona empieza con dolor en el corazón, en el Ujú. pecho, eh, tal vez no tan fuerte como el de un infarto, pero ya empieza a notar que se fatiga, que le da dolor cuando camina. Entonces, en esos casos se les hacen ciertos estudios como una prueba de esfuerzo, Ok. como una tomografía de sus arterias coronarias, se ve si están muy obstruidas y se llevan a destapar. Se Ok. puede destapar ya sea el número de arterias que estén tapadas y que sean necesarias. Es lo que se le conoce como preinfarto, ahorita eso que está describiendo. Pudiera ser como un preinfarto si la persona tuvo un dolor fuerte, pero que no llegó a tener el infarto. Nosotros le decimos angina inestable. eh, Ok, la angina es el dolor del corazón por arterias tapadas, tapadas, ok. obstruidas, y en ese momento le llamamos angina inestable. El término preinfarto como tal, pues no existe o no lo Ah, ok. utilizamos, pero bueno, pudiera ser el Sí, es equivalente. que culturalmente en la sociedad es como se escucha o como se, Sí, no como sé, como si un, lo, como, a cómo se le referencia, ¿no? sí, como un preinfarto, Ajá, a veces comentan. Sí, no hay algo tal cual como un preinfarto, pero sí hay síntomas antes de un infarto, o sí hay inestabilidad del corazón antes de un infarto. Y si lo tomamos en ese tiempo, pues es todavía mucho mejor porque no recibe todavía ese daño tan fuerte el músculo del corazón. entonces todavía hay posibilidad de poder tratarlo previo y evitar que se haga pues otro tipo de daño, ¿no? Así Aquí es. las personas que, por ejemplo, padecen algún tipo de hipertensión, las que toman algún medicamento para regular la presión, como, no sé, por mencionar algunos sartán o algún medicamento de ellos, son los candidatos propensos a poder tener algún tipo de infarto. La hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes de aquí, de México, para tener enfermedad de arterias coronarias. En México, los eventos cardiovasculares, los infartos, son la primera causa de muerte en todas las personas en México y en el mundo. Y Okay, la hipertensión es el factor o uno de los factores más fuertes para llevar a infartos, porque desgasta las paredes de las arterias. okay. Y con ese tipo de pacientes, ¿cómo es que o sea, digamos, poner un caso, ¿no? Poniendo un caso, Ok, si me permite sí, plantearlo, ¿no? claro. Claro. Un paciente con hipertensión, quizá, que posiblemente lleve una vida, por la misma enfermedad, lleve una vida, pues, digamos, saludable, por la misma que tiene. ¿Qué es lo que, aparte de otros factores como los que mencionó, comer mal, la grasa, la falta de ejercicio, obesidad, etcétera, qué es lo que pudiera detonar? Quizá algún factor de estrés o algún factor donde tenga mucha presión, donde la persona se sienta muy presionada. ¿Podría ser algún factor para detonar lo que es el infarto? El estrés, a largo plazo el estrés sí tiene que ver con infartos, sí se relaciona a infartos, porque el estrés nos produce
inflamación en el cuerpo, liberación de adrenalina, y esto sí apoya o sí nos lleva hacia infartos. No es el factor más fuerte, pero sí tiene que ver, influye. A una persona que tiene, así como planteas, con hipertensión y estrés, y lleva una dieta saludable. Entonces en esa persona lo que se puede hacer es un chequeo preventivo. Okay. Todavía no tiene síntomas, todavía no sabemos si tiene enfermedad, pero lo que podemos hacer es un chequeo preventivo en donde medimos sus niveles de colesterol en sangre, vemos su glucosa cómo está en sangre, función del riñón, vemos sus antecedentes en la consulta de revisión, se ve un electrocardiograma en reposo y posiblemente se puede hacer una prueba de esfuerzo para revisar cómo está el corazón desempeñándose con ejercicio, y se hace un cálculo o una estimación dependiendo de qué factores tiene, Okay. cuál es su riesgo a 10 años, sobre todo a 10 años. Podemos decir, bueno, esta es una persona de riesgo bajo, no necesita tratamiento con medicamentos, o es una persona de riesgo intermedio, alto, sí necesita medicamentos para mantener más abajo su colesterol, puede llegar a usar aspirina o no. ¿Por qué mencionó eso de la aspirina? Ese medicamento no puede ser tomado. Digo, me surge la duda Sí, que... la aspirina se utiliza mucho en personas que tienen enfermedades del corazón, Ajá, de claro. enfermedad de las arterias del corazón. Antes se utilizaba muchísimo, ampliamente, para prevenir infartos también. De verdad, antes. Antes se utilizaba muchísimo. Ahora sabemos que no es en todos los casos. No todas las personas le podemos dar aspirina para prevenir infartos. Es su uso correcto, debe ser en personas de muy alto riesgo, de alto riesgo de eventos cardiovasculares. Okay. O sea, cuando hacemos esa medición en el consultorio de sus factores de riesgo y determinamos que la persona tiene un muy alto riesgo o que tiene enfermedad pero todavía no tiene síntomas, es candidato a usar aspirina. Pero sí, definitivamente no todos los pacientes deben Pueden de tomar usar. ese medicamento. Sí, no es para todos. Y yo pensaba que la aspirina solamente era para algún tipo de dolor de cabeza. Digo, como es un medicamento, me parece analgésico, Bueno, sí. también Sí, funciona. sí, se puede usar en momentos de dolor Ajá. de cabeza, por ejemplo, pero hay personas que la toman todos los días Como un para tratamiento, como un tratamiento. Vale, yo no Sí. sabía ese dato. Doc, lo invito a que tome un poco de agua. Vamos a checar las preguntas que nos están haciendo pues en las redes sociales. Aquí nos pregunta Mushadi. Lo dije bien, creo que sí. Nos comenta, me hicieron un electro y salió que tenía una isquemia antepostral. Dice dice que no sabe hasta ahorita qué es eso que se está diagnosticando aún, pero que es la isquemia antepostral. Ok, probablemente ahí el electrocardiograma lo que le dice es, o lo que le sugiere es que hay un territorio del corazón con isquemia o con falta de circulación adecuada. El electrocardiograma puede sugerir esto, no es 100% específico en todos los casos, pero si ya hay una alteración que nos sugiere isquemia en el electro en reposo, pues definitivamente esa persona debe continuar sus estudios, ya su cardiólogo le indicará si necesita algún estudio de estrés con prueba de esfuerzo o si necesita hacerse un ultrasonido cardíaco, ya estudios un poco más avanzados o complementarios para ver si realmente eso que dice el electro es cierto, ¿sí? Doc, yo me surge la duda de que ¿cuál es la finalidad de poner en el corazón, la finalidad de ponerlo en un nivel alto de estrés? ¿Cuál es la finalidad de no sé si es examen o los estudios? O sea, ¿cuál es la finalidad de ponerlo en estrés? Ajá. Ok. Los estudios de esfuerzo, ya sea en una caminadora o en una bicicleta, o con medicamentos también puede llegar a ser. Esos estudios, la finalidad, ¿cuál es? Cuando nosotros vemos al paciente el corazón latiendo en reposo,
puede haber arterias tapadas, pero en reposo no se manifiesta ningún problema porque a pesar de que hay una arteria tapada, digamos, las otras dos suplen el trabajo y alcanza a bombear normal, no hay ningún tipo de alteración. Okay. Ahora, cuando lo ponemos a hacer ejercicio y a latir rápidamente el corazón, esa arteria que está tapada ya empieza a costarle el corazón, entonces ya empieza a costarle para Y ya dos no hacer son suficientes, por ejemplo. Así es, ya el trabajo ya no lo hace bien y empieza a notarse en el electrocardiograma, empieza a notarse en el ultrasonido cardíaco cuando se mueve, que una parte ya no se está moviendo, ya nos podemos dar cuenta en el estrés que hay una parte del corazón que está siendo afectada. Digamos que es para poder ver la funcionalidad la función que tiene el corazón cuando una persona... Tiene arterias enfermas, sí. Okay. La principal función es eso, ver si una arteria está enferma, porque en reposo puede estar normal, pero en el estrés ya estar alterado. Okay. ¿Sí? Ver si hace alguna arritmia en el esfuerzo, o ver si su presión sube demasiado en el esfuerzo, o baja. Sí, porque hay personas, por ejemplo, yo tengo un familiar que desafortunadamente él sufre o sufrió lo que le mencioné como un preinfarto, que ya nos queda claro que no es preinfarto, pero él se volvió muy sedentario. O sea, ya a partir de ese momento se volvió sedentario, ya no hizo nada, ya no empezó a hacer ejercicio y le pusieron un marcapasos. Okay. Entonces, digo, ahí me surge, porque el marcapasos ¿en qué ayuda? ¿Simplemente ayuda a medir los niveles arrítmicos del corazón o si tiene alguna función de apoyar? El marcapasos es ya parte de algo completamente independiente al infarto. El marcapasos se coloca en una persona cuando su sistema eléctrico que manda latidos, el corazón por adentro tiene un sistema de cableado con un centro principal que funciona de forma autónoma, es el que está mandando siempre latidos. Si ese centro deja de mandar latidos suficientes o un segundo centro está bloqueado y no recibe los latidos, el corazón empieza a disminuir el número de latidos en un minuto. Okay. Lo normal es que lata 60 a 100 veces por minuto, pero puede empezar a bajar a 50, 40, 30 y eso ya no es suficiente para la persona. Ahí es un problema eléctrico del corazón. Ya no es un problema de arterias tapadas o algo así, ¿no? Eso ya es completamente aparte. O sea, es todo un tema del corazón, Sí. tanto en forma funcional y en forma que básicamente se le tiene que dar, por decirlo así, mantenimiento, ¿no? Ahí, o sea, cuidarte, procurarte, evitar cierto tipo de alimentos que puedan ocasionarte que las arterias se te lleguen a tapar ahí. Que las arterias se tapen, revisar que el cableado de ese corazón esté funcionando bien. Okay. Sí es... Es todo un... Tiene varias partes el corazón que debemos de cuidar o que debemos de analizar cuando lo revisamos. Ok. Dob, aquí nos están poniendo otra pregunta, nos comenta más bien, tengo epilepsia, me hicieron un electrocardiograma y dice que le salió con una onda T anormal, dice que si tiene riesgo de padecer algún infarto. Ok, las personas con epilepsia usualmente utilizan medicamentos anticonvulsivos. Estos medicamentos pueden llegar a causar alteraciones a nivel de los electrolitos en el corazón y hacen alteraciones en el electrocardiograma. Sobre todo hay una parte del electrocardiograma que llamamos segmento QT y ese segmento se alarga con los antiepilépticos y puede provocar arritmias. Entonces, sí es muy importante que una persona con epilepsia, si su electrocardiograma está alterado, se revise con un cardiólogo porque puede estar propensa a tener una arritmia importante. Ok. Doctor, antes de que finalicemos o que lleguemos ya estamos llegando casi al final de esta cápsula, me gustaría que nos pudiera compartir qué es, como quizá tanto como personas sanas o como personas que tengan o que ya padezcan una enfermedad de cualquier tipo, llámese diabetes, etcétera, hipertensión, ¿qué nos pudiera recomendar
para poder pues prevenir, procurarnos y igual no sé, hacer algún tipo de exámenes de rutina? Usted como especialista tanto en el área de cardiología, ¿qué podemos hacer, doc? Ok, lo principal sería cuidar los estilos de vida, que Ujú. es no fumar, abandonar el tabaquismo por completo. Si una persona fuma, algo bien interesante que me Ya no es. preguntaba un paciente hace poco es, ¿qué pasa si yo fumaba una cajetilla diaria y ahora disminuí mi Ya consumo nada más fumo uno, dice. a un cigarrillo al día? Ok, ahí el comentario es las personas que disminuyen el consumo nada más a un cigarrillo en lugar de una cajetilla, pero siguen fumando, prácticamente es el mismo riesgo de Ok, tener un infarto en años ya futuros, ¿sí? Lo que va a disminuir el riesgo es abandonarlo por completo y a dejar de fumar. ok. Eso, hacer ejercicio, llevar una dieta que sea baja en grasas, y pues si es una persona con hipertensión, diabetes, controlar las dos. Se pueden hacer revisiones personas más de 40 años, un chequeo preventivo para poder analizar si tiene factores de riesgo y Ok, si hay que resolverlos para poder cuidarse a largo plazo. ok, doctor. Bueno, a mí la verdad pues me deja muy claro o sea, la diferencia entre primero la palabra entre un preinfarto a que es un infarto. Em, siento que hay muchas todavía dudas por resolver porque el tema del corazón, insisto, es un tema muy amplio. Hay Sí, cosas claro. que siento que ahorita como que tratamos de, o sea, más bien se mezclaron un poco las preguntas, que insisto está muy bien. Ojalá él pudiera venir en una segunda, una tercera, cuarta visita Sí, claro que para sí. poder tocar otros temas. No sé cuál otro tema pudiera ser interesante que la audiencia pudiera ver o que son los más comunes tanto en su especialidad, que otro tema nos pudiera sugerir. Igual también yo les invito a que dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, dejen sus dudas. Doctor, por favor, si nos puede compartir sus datos, dónde podemos consultar con usted, dónde lo encontramos, sus redes sociales, todo ahí. En redes sociales estoy como doctor Gonzalo Gutiérrez, cardiólogo, tanto en redes sociales como en Google. Y me pueden encontrar en Centro Médico AVE, en piso 3. Estamos para servirles. Cualquier duda, pues no duden en comunicarse. Perfecto, doc. Pues bueno, hemos llegado al final de esta cápsula virtual. Doctor, muchas gracias por toda la información y por prestar parte de su tiempo. Gracias por la invitación. Les agradezco. Dejen sus comentarios, compartan todo el contenido de CAP, compartan esta cápsula, suscríbanse a todas las redes sociales. Nos estamos viendo esta misma semana, posiblemente agarrar otra cápsula. Y pues bueno, les deseo un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo pronto.